Muy buenos días. Gracias por estar acompañándonos en este servicio del día domingo, primer domingo de mayo. Y como cada primer domingo estamos compartiendo la cena del Señor. Yo quisiera que allí donde estás, en tu casa o donde estés mirando este video, inclines tu rostro y estemos en oración en este tiempo. Oramos al Señor. Te alabamos, Jesús. Te honramos y te bendecimos. Y lo hacemos porque no hay otro Dios como tú, que ha dado a su Hijo, el único, unigénito, para que viniese a morir en la cruz del Calvario y así pagar por nuestros pecados. En esta hora, al estar alrededor de la mesa como familia, estamos compartiendo, Señor, esa ordenanza que el Señor Jesús nos hiciera. Hagan esto en memoria de mí. Te alabamos, Señor. Bendice este tiempo juntos en tu nombre. Amén. Sí, estamos compartiendo la cena del Señor. Y qué bueno, lo estamos haciendo como en los tiempos bíblicos. Claro, porque la cena del Señor, que fue instituida en la Pascua, cuando Jesús con sus discípulos estaba cenando allí en el aposento alto, no era como, bueno, en nuestros casos, como si fuese un rito. Párense, tomen la copa, hagan esto, hagan aquello, canten el himno. No, era una cena, una comida. Y allí juntos compartían en familia y luego recordaban esto de la muerte del Señor por nosotros. Algunos creen que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre, literal. Nosotros no creemos eso. Y nos dice, bueno, pero Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Sí, pero también dijo, yo soy la puerta. Y dijo, yo soy el camino. No me lo imagino a Jesús asfaltado, ni entonces teniendo Jesús siendo de madera. No, eso es un símbolo para nosotros. Otros inclusive hasta hablan de una presencia mística de Jesús en la cena. Nosotros decimos que este es un símbolo, nos simboliza, nos recuerda la muerte del Señor. El pan nos habla del cuerpo de Cristo, clavado en la cruz, atravesado por la lanza, y el vino nos recuerda la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Allí donde estás, recuerda con tu familia, alrededor de la mesa, este hecho tan bueno, tan hermoso. Primero nos hace mirar hacia atrás, hacia la muerte de Cristo en la cruz. Nos hace mirar hacia adentro, porque el apóstol Pablo dice en la Escritura que tenemos que hacer un examen, autoexamen antes de partir para la cena. Y también mira hacia adelante, porque Jesús prometió que beberemos con Él la copa una vez que Él regrese. Así que anunciamos su muerte y a su vez la resurrección. Quisiera que leamos juntos el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, donde el apóstol Pablo nos dice cosas como: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes se entregó, hagan esto en memoria de mí. Lo está ordenando, es una ordenanza. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Con tu familia, allí donde estás, tienes un trozo de pan seguramente. Compártalo como familia. Yo voy a hacer lo mismo aquí en este momento. Este pan nos recuerda el cuerpo de Cristo clavado en la cruz. Y nosotros entonces comemos este pan en recuerdo de nuestro Señor Jesucristo.
Jesús, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Compartamos entonces en familia esta copa. Sí, Señor Jesús, nosotros te honramos y te bendecimos, porque no fue por nuestras obras, por nuestros méritos, que hemos sido salvados y rescatados, sino que ha sido por la gracia tuya al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Te honramos, Señor. Amén. Y ahora queremos pasar un tiempo de alabanza, de gratitud al Señor, y Esteban nos va a dirigir. Así que súmense ustedes en casa a la alabanza al Señor. Buenos días a todos, ¿cómo están? Los extraño y les doy un fuerte abrazo desde acá, desde el templo, a todos ustedes. Vamos a cantar desde ahí, de donde vos estás, en tu casa, donde estés, en tu trabajo, y vamos a decirle: grandes son tus obras, Señor. Amén. Vamos, René. Grande es el poder de Dios. El cielo y la tierra y todo lo que hay debajo de ella declaran que Él es Rey y Señor. Cantá conmigo de tu casa. Cuán asombrosas son, Dios, tus obras. Nadie como tú. No hay nadie. Nadie como tú. Te proclamamos Rey soberano. Nadie como tú. Nadie como tú. ¿Por qué? Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella se declaran: tú eres Rey. Dile: tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Cuán asombrosas, cuán asombrosas son, Dios, tus obras. No hay nadie, nadie como tú. No, 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 no hay como tú. Te proclamamos Rey soberano. Nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella se declara: tú eres Rey. Dile: tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Dile: tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Decime en tu casa: porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo, cielo en la tierra y debajo de ella se declara: tú eres Rey. Una vez más: porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella se declara: tú eres Rey, tú eres Rey.
que Él es Señor y Él está contigo donde tú estés. Amén. Te voy a invitar ahí en tu casa donde estés, que cierres tus ojos y le digas: Señor, con mis labios y mi vida te alabo, Señor, porque no hay nadie como tú. Te alabo, bendito Jesús, porque tú eres precioso para mí. Amén. Y con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús. Señor, tú eres nuestro pensamiento. En ti estamos pensando en esta mañana y buscando. Sí, Jesús. Dile: mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Y porque tú me has dado la vida, y porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, y porque tú me has dado la vida, y porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Dile: mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, y porque tú me has dado la vida, y porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Dado el perdón, porque tú me has dado el cariño,
ti, Señor, mirarte solo a ti, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Y porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso. Tú eres precioso para mí, Señor. Ahí donde tú estás, levanta tus manos conmigo y dile: precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Te alabo, bendito Jesús. Amén. Dios te bendiga. Estamos en este tiempo meditando en la palabra del Señor a través de el libro de los Hechos. En nuestra iglesia hemos pasado bastante tiempo meditando en el Evangelio de Lucas, y una vez que terminamos con el Evangelio de Lucas, comenzamos con el segundo tomo de Lucas, que es Hechos de los Apóstoles. Así que vimos todo Lucas y ahora estamos viendo todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer en esta oportunidad Hechos 18 desde el versículo 1 hasta el versículo 23 inclusive. Hechos 18, 1 al 23. Y dice así la palabra del Señor: después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles, es decir, a los no judíos. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen,
no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión le dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. La pregunta de esta mañana es: ¿sabemos nosotros leer los tiempos y ver qué es lo que Dios está haciendo? No lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Por ejemplo, en tiempos de coronavirus. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está mostrando Dios? ¿Cómo nosotros como cristianos podemos sumarnos a lo que Dios está haciendo? Muchos de nosotros recordaremos, si habremos hecho el estudio, Mi experiencia con Dios de Blackaby. ¿Recuerdan en qué consistía ese estudio? Básicamente el bosquejo. El bosquejo de ese estudio era: bueno, está la obra de Dios, y como yo me relaciono con Dios, Dios me invita a trabajar en su obra. A cada uno de nosotros, no solamente los pastores, cada uno de nosotros los creyentes. Y en esa invitación Dios me habla. Y cuando Dios me habla, yo comienzo a tener crisis, por lo que tengo que ajustar mi vida, dejar mis pretensiones para ubicarme dentro de lo que Dios hace, no lo que yo quiero hacer. Y luego entonces obedecer y sumarme a lo que Dios está haciendo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? En todo esto que está sucediendo, ¿qué está diciendo Dios? Y no me pregunto qué puedo hacer yo, sino en lo que Dios está haciendo, ¿a qué cosa me puedo sumar? No importa lo que yo quiera, ¿qué está haciendo Dios y en qué cosa yo me puedo sumar? Hace varios años estaba yo presidiendo un presbiterio de alguien que había pedido imposición de manos para entrar al ministerio pastoral. Era una persona bastante mayor, ya estaba jubilada. Y como es costumbre, en el concilio de alguien que quiere recibir la imposición de manos, se le preguntó acerca de su conversión y su llamamiento al ministerio. Recuerdo que él habló de su conversión y luego dijo: bueno, como yo ya estoy jubilado y creo que puedo hacer un aporte, entonces quiero dedicarme al pastorado.
Eso nos llamó la atención a los pastores que estábamos allí. Y le preguntamos del llamado y él seguía insistiendo que él, como ya estaba jubilado, quería por motu propio dedicarse al pastorado. De más está decirte que no hubo imposición de manos, porque no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere y lo que Dios hace. No hay que meterse donde Dios no lo llama. Mira lo que está pasando con el apóstol Pablo. ¿Recuerdas que estuvimos leyendo Hechos 16? Y allí Pablo está yendo por Frigia y Galacia y Dios no permite que Pablo predique ahí. ¡Ey! ¿Cómo puede ser? Yo quiero obrar. No, pero no es lo importante lo que yo quiera. ¿Qué quiere Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? ¿Y qué está hablando Dios? Y Pablo quiere ir a predicar a Bitinia y Dios no le permite predicar en Bitinia. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, mi amigo, mi amiga, muchas veces nosotros creemos estar haciendo las cosas en base a la voluntad de Dios y en realidad muchas veces estamos en contra de lo que Dios quiere. Yo no sé si te acuerdas de la historia del rey Roboam. ¿Recuerdas quién es Roboam? Es el nieto de David, hijo de Salomón. Cuando Roboam es nombrado rey, tú te acuerdas que él pide consejo de los ancianos, de los jóvenes, se hace llevar por el deseo de los jóvenes, y entonces tú recordarás toda la historia de que Jeroboam levanta 10 de las tribus y se divide, se separa del resto de Israel, y Roboam queda solamente con 2 tribus, Judá y Benjamín. Recordarás que Roboam tomó el ejército y quiso recapturar el poder de las otras 10 tribus. Es interesante lo que sucede allí. Dios le dice a Roboam, ni te metas, porque esto que está sucediendo es algo que yo provoqué, que yo hice. Roboam creía que estaba haciendo bien, recuperando lo que era de la herencia de David. Y Dios le dice, estás en contra de mi decisión, no te metas. ¿Ves? Muchas veces estamos haciendo cosas pensando, qué bueno, qué idea genial tuve, estoy queriendo hacer algo para Dios. Lo importante no es lo que nosotros queremos hacer para Dios, sino qué está diciendo Dios en este tiempo, qué está obrando Dios, dónde puedo yo ubicarme dentro de la obra de Dios y ser colaborador de Él. El versículo preferido mío, como cada uno de nosotros tiene su versículo preferido, mi versículo preferido y sobre el cual se predicó en mi imposición de manos es Hechos 20:24. ¿Te acuerdas lo que dice? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, escucha, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, yo quiero terminar lo que recibí, no lo que a Pablo se le ocurrió. ¿Te estás dando cuenta? Así que mira lo que pasa aquí con Pablo. Pablo recibe de parte de Dios un ministerio y él entonces recibe una visión, pasa a Macedonia y ayúdanos, va a Filipos, y si tú lees atentamente, luego de Filipos, él pasa por 2 ciudades, Anfípolis y Apolonia, y va camino entonces a Berea y luego a Atenas. ¿Te acuerdas? Anfípolis era una ciudad mucho más grande y mucho más importante que Filipos. ¿Por qué Pablo no predica allí? Aparentemente la idea es que pasa una noche descansando y sigue viaje. ¿Por qué no predica allí? ¿Que era falta de estrategia de Pablo? Si Anfípolis era una ciudad mucho más importante que Filipos. Bueno, ¿ves? No es lo que uno quiere. ¿Dónde está obrando Dios? ¿Qué quiere decir Dios? ¿Dónde me sumo?
Y Pablo entonces va a Corinto, una ciudad, ahora después de todas las ciudades que mencionamos, estamos en Hechos 18, va a Corinto. Corinto es una ciudad que había sido destruida por los romanos en el 146 a.C. y reconstruida en el 44 a.C., más o menos 100 años después. Era una ciudad muy importante, ¿por qué? Porque estaba situada en un istmo. ¿Qué significa esto? Es una pequeña porción de tierra de solamente 7 kilómetros de ancho, que unía dos masas, el Peloponeso y el territorio continental de Grecia. Y era muy importante porque tú tienes que pensar que en aquella época no había transatlánticos o buques de carga de containers como tenemos hoy. Eran pequeños barcos que no se podían alejar mucho de la costa, así que cuando navegaban por el Mediterráneo tenían que estar siempre cerquita de la costa, y eran buques, barquitos que llevaban carga con comercio. Así que, ¿por qué era importante Corinto? Porque en ese lugar de 7 kilómetros nada más, muchas veces desembarcaban la mercadería, la pasaban 7 kilómetros y la volvían a cargar del otro lado para seguir viaje. En algunos casos, si el buque era muy pequeño, lo ponían sobre rodillos y lo iban llevando al otro lugar. Así que el comercio, la cantidad de gente, de comprar, de vender, era tremendo, una ciudad muy importante, gran comercio de influencia griega también. Ahí estaban los juegos ístmicos, tan importantes como los juegos que tenemos hoy, que no perduraron, pero eran competencia de los Juegos Olímpicos que tenemos hoy. Así que mira qué lugar importante, mucha gente, mucho trabajo, mucha comercio, mucha cultura, pero también un lugar de mucho paganismo. Ay, porque allí estaba la adoración a la diosa del sexo. Allí estaba entonces Afrodita, y en la montaña de la ciudad de Corinto, allí estaban las sacerdotisas, las prostitutas, que se entregaban entonces al encuentro sexual como si fuese una adoración. Mira en qué ciudad Pablo está trabajando. Mira en qué ciudad Dios lo envía. ¿Hacer qué? En una ciudad tan pecaminosa, tan corrupta, ser luz en medio de las tinieblas. ¿Ves? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué está obrando Dios con nosotros en este tiempo de pandemia, de coronavirus, de encierro? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Dónde me puedo sumar yo a la obra de Dios? Allí Pablo encuentra a un matrimonio, Aquila y Priscila, que habían sido expulsados de Roma por Claudio, el emperador Claudio. Hay algunos pasajes de la Biblia que yo quisiera que busques acerca de este matrimonio. Mira qué matrimonio interesante. Romanos 16, 3 al 4 dice: saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto como yo, todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Era un matrimonio que en su casa abrieron 3 iglesias, en Roma, en Éfeso y en Corinto. Tenían iglesia en su casa. Miren qué abiertos eran. No eran pastores, eran personas que estaban abiertas. ¿Te acuerdas cuál es nuestro lema continuamente? Cada casa una iglesia. Bueno, Aquila y Priscila son ejemplos de eso. En 1 Corintios 16, 9, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¿Ves? Y 2 Timoteo 4, cuando ya Pablo está ancianito y despidiéndose, saludos a Aquila y Priscila. Manda el apóstol Pablo, se acuerda muy bien de estos colaboradores. El apóstol Pablo
viene a Corinto alrededor del 51 después de Cristo, más o menos. Silas y Timoteo se unen después. El edicto de Claudio, que expulsa a los judíos de Roma, ocurre entre el 49 y 50 después de Cristo. Pablo escribe la carta a los romanos alrededor del 57 y ya la iglesia era conocida. Pablo no comenzó la iglesia en Roma, sino que la visita alrededor del 59 después de Cristo, en su primer encarcelamiento. Lo más probable es que esta iglesia haya sido producto de algunos que visitaron Jerusalén en el tiempo de Pentecostés y escucharon el mensaje de Pedro, volvieron a Roma e iniciaron la iglesia. Eso es lo probable. Y Aquila y Priscila quizá se convirtieron así. Pues la cuestión es que una vez que Silas y Timoteo regresan, ya Pablo no tiene que trabajar secularmente con Aquila y Priscila, que eran fabricantes de tiendas para sostenerse. Parece que los recursos de Pablo se estaban agotando y necesitaba trabajar para sostenerse. Así que una vez que Silas y Timoteo regresan, él ya deja ese trabajo secular, entre comillas, y comienza la predicación completa. Nota que hoy en día nosotros decimos tent makers a aquellos misioneros que cuando van a un país no tienen sustento y tienen que trabajar secularmente para autosostenerse. De ahí viene, de esta idea. Pablo en un momento tiene que trabajar para sostenerse, no tiene recursos, tiene a Aquila y Priscila que son del mismo oficio, comienzan a construir tiendas, carpas, y luego que llega Silas y Timoteo ya no necesita hacer eso y se dedica completamente a predicar el Evangelio. Y predica el Evangelio en Corinto. Y aparentemente al comienzo no hay mucha buena respuesta a su predicación. ¿Qué hacer? ¿Abandonar? ¿Dejar? Porque aquí no hay digamos los resultados que tuve en otras ciudades. ¿Qué hago? Mira qué bueno es sintonizar lo que Dios quiere de uno. ¿Ves? No lo que yo quiera. ¿Dónde está obrando Dios? ¿Y dónde yo me puedo sumar en medio de todo lo que Dios está diciendo y haciendo? Porque si no, yo no sé si tú te acuerdas del profeta Jeremías. Jeremías, el profeta, alguien que muchas veces quiso salirse del ministerio, ¿recuerdas? No, yo no quiero, soy un pequeño niño. Y está allí Jeremías predicando 40 años. 40 años Jeremías predicando. ¿Cuántos conversos tuvo Jeremías? Ni uno en 40 años. Ahora, ¿tú podrías decir Jeremías no estaba dentro de la voluntad de Dios? ¿Ves? No es lo que yo quiera, es cómo Dios está hablando. ¿Qué está queriendo Dios? ¿Dónde me quiere ubicar Dios en el ministerio? El ministerio de Pablo al comienzo no tiene resultado. Y entonces él les dice, muy bien, que caiga la sangre sobre ustedes. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Ves versículo 6? ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Eso remite a un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Tienes tu Biblia allí? Búscala conmigo. Vamos a estar buscando Ezequiel capítulo 33. En Ezequiel 33 hay una orden del Señor. Ezequiel es un profeta de más o menos el siglo VI a.C., 598 a.C., en el exilio, y está diciendo esto, dice, estoy en Ezequiel 33. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile, cuando yo envíe la guerra a algún país y la gente de ese país escoge un hombre y lo pone por centinela, si ese ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo, entonces si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido y llega la espada y lo mata,
él mismo será el culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Hijo de hombre, diles a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones, nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podemos vivir? Diles, tan cierto como que yo vivo, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, porque habrás de morir. ¿Ves? Lo que está remitiendo Pablo es a lo que Ezequiel decía. Si yo no advierto al pecador que está perdido y necesita volver a Dios, entonces la sangre va a caer sobre mí. Por eso te estamos anunciando, amigo, amiga, que es tiempo de volver a Dios. Prepárate para encontrarte con Dios. Vuelve al Señor, pídele perdón por tus pecados y deja que Él cambie y transforme tu vida. Él solamente puede perdonarte, restaurar tu vida. Ahora Pablo dice, muy bien, yo estoy libre. Ya les anuncié, no va a caer la sangre sobre mí. Son ustedes que están rechazando el evangelio del perdón de Dios. Y mira cómo lee Pablo los tiempos. Yo veo que acá Dios no está obrando, pero me está abriendo puertas con los no judíos, con los gentiles. De ahora en adelante yo voy a predicar hay una ruptura, voy a predicar a los gentiles. Pablo deja la sinagoga, se va provocativamente al lado de la sinagoga, a la casa de al lado. Crispo cree, muchos creen. Y entonces Pablo está siguiendo la visión de Dios. Pasa a Macedonia y ayúdanos, se queda en Corinto y el ministerio se vuelve algo no según la lógica humana, sino lo que Dios quiere. Dios le dice a Pablo, perdón, no tengas miedo, sigue hablando, no te calles, yo estoy contigo, tengo mucho pueblo aquí. ¿Ves? Debemos ser sensibles a lo que Dios quiere, oír lo que Dios quiere. ¿Qué está diciendo Dios en medio de esta pandemia? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo está obrando Dios? Una de las cosas que está haciendo Dios es volviendo a la iglesia del Nuevo Testamento. Estamos todos en casa. No son nuestras catedrales, nuestros templos, nuestros ritos. Es la obra de Dios. Tenemos que escuchar y ver lo que Dios está haciendo. Mira, el apóstol Santiago escribe en su carta, primer capítulo, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse, porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Tenemos que escuchar qué está haciendo Dios. Allí está entonces en medio de la acusación, porque llega la acusación a Pablo, Galión. Galión es el procónsul, es el gobernador romano que está allí. Y mira que aquí se presenta un asunto político. ¿Qué estaban queriendo hacer los judíos?
Los judíos estaban queriendo demostrar que los cristianos son algo aparte de la herencia hebrea. Si ellos hubiesen ganado digamos, el juicio, eso tendría para los cristianos muchos problemas en todo el resto del imperio. Es una nueva secta, una nueva religión. Pero Galión se lo hace ver muy fácil. Le dice, no, esto es asunto de ustedes. Arréglenselo ustedes. Los judíos hubiesen querido que en ese juicio se hubiese demostrado que el cristianismo era algo aparte, algo nuevo, algo extraído de los pelos, una nueva religión, una nueva secta. Y Galión no lo acepta. Galión, alguien que fue educado por Séneca, el gran filósofo romano, en realidad nacido en la Hispania, lo que hoy sería España. Séneca, maestro de Nerón, gran filósofo que tenía algunas frases muy interesantes. Hace falta toda una vida para aprender a vivir. Prefiero molestar con la verdad que complacer con las adulaciones. Con facilidad se adquiere lo preciso para la vida. Tantas frases interesantes de Séneca. Fue maestro de Galión. Este Galión que ahora dice, señores, arréglense, esto no puede ser. Mira cómo Dios está obrando. Pablo se está dando cuenta que él no trabaja para Dios, sino que trabaja con Dios. Él lo va a decir luego, somos colaboradores en la obra de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios? En medio de todo esto, ¿cómo me puedo yo sumar a lo que Dios está haciendo? El apóstol Pablo no es que está diciendo, bueno, que los judíos se arreglen. Al contrario, en Romanos capítulo 9, él va a decir, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. ¿Lo ves? Pero ahora él está leyendo lo que Dios está haciendo. Dice, bueno, a partir de ahora yo me voy allí donde Dios está obrando, no lo que yo quiero, lo que Dios está obrando. Parece que Pablo había hecho el voto de nazareo, de nazareato. El nazareo era una persona que se dedicaba a Dios y al servicio de los demás y que lo hacía como voto perpetuo por cierto tiempo. Se abstenía de ciertas cosas como el vino, sidra, vinagre, licor de uvas frescas o secas, y se dedicaba entonces al servicio, como fue Sansón, como fue Samuel, como fue Juan el Bautista, y como aparentemente Pablo lo hizo con un voto corto. Luego entonces del nazareo cumplir su voto, tenía que raparse, llevar sus cabellos al templo y ofrecerlos en sacrificio. Pablo entonces está volviendo así. Ahora, concluyendo, ¿cómo puedo unirme a lo que Dios está haciendo y diciendo? Pablo nos da la clave. Hace todo lo posible en centrarse en el Señor, en mantenerse en sintonía con Él y no hacer lo que Él quería. Cuando pasa por Éfeso, dice algo que es muy importante. Voy a volver si Dios quiere. Él no planificaba sus viajes misioneros de acuerdo a de acuerdo a lo que Dios esté haciendo. ¿Te acuerdas del pasaje de Juan capítulo 15, versículo 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo.
Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Qué está diciendo Dios en estos tiempos? ¿Qué está haciendo Dios en estos tiempos? ¿Dónde te ubicarás tú? No te digo qué harás tú, qué planes geniales tienes, qué programas te surgen en la mente. ¿Dónde vas a ubicarte tú en la obra del Señor? Esto es lo que Dios quiere. Así guió Dios al apóstol Pablo. No, aquí no quiero que vayas, ve para decir, pero Señor, no, allí vas. Y así tiene que ser nuestra vida. Inclinémonos ante Dios en oración. Señor, aquí estamos. Somos tus siervos, queremos agradarte a ti y no estar reflejando lo importante o inteligente o sabios que somos. Porque, Señor, nosotros somos siervos inútiles. Estamos haciendo lo que debemos hacer. Queremos ver tu mano obrar, tu poder ser demostrado y nosotros sumarnos a la obra preciosa que estás haciendo. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Señor, envía un viento fresco y nuevo en tu iglesia para despertarnos y sumarnos a la obra que tú estás haciendo. En tu nombre. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me voy al Zoom. Sorry, me voy al Zoom. Me voy al Zoom.